Se reduce el tiempo de espera para las cirugías más graves en los hospitales públicos gallegos. Por primera vez baja de los 60 días para las enfermedades de prioridad 2. En el caso de las de prioridad 1, fundamentalmente relacionadas con el cáncer, la espera media está en 21 días, 7 menos que en el año anterior. ¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. Lo que no ha mejorado es la espera media para operaciones en general. Si tener en cuenta las patologías con prioridad, es de 75,8 días, 6 más que hace 2 años. Hoy conoceremos los datos por hospitales. Enseguida les ampliamos esta información. Antes repasamos otros titulares que marcarán esta jornada de jueves 20 de enero. Trabajadores de los aeropuertos de Alvedro y Lavacolla van a protagonizar hoy encierros para protestar contra los planes de privatización del gestor público aeroportuario AENA. Los empleados de los aeródromos de Santiago y A Coruña secundarán así movilizaciones similares que hay convocadas hoy en otras ciudades de España. El aeropuerto de Peinador, en Vigo, aún no ha decidido si se unirá a la reivindicación. Por primera vez, los inmigrantes gallegos en el exterior no podrán votar en unas elecciones municipales. El Senado ratifica el veto al voto exterior. En Galicia, un 13% del censo son precisamente inmigrantes. El sector lácteo tendrá contratos homologados a partir del 1 de abril. Es el compromiso de la ministra Rosa Aguilar de visita en Galicia. El objetivo es que haya un equilibrio real en la cadena de producción de la leche. Además, anuncia que se invertirán 170 millones para combatir el desempleo en el rural. Se debatía la reforma del Estatuto de Extremadura, pero la sesión de ayer en el Senado se convirtió en un rifirrafe a cuenta del Estado autonómico. El presidente del Gobierno intervino por sorpresa para hacer un alegato a favor de las autonomías, pero también les ha pedido más austeridad. La energía nuclear se cuela en el Pacto Global en materia de pensiones, reforma laboral y energía. El Gobierno ofrece a los sindicatos prolongar la vida útil de las centrales nucleares, entre ellas Garoña, a cambio de consenso en las pensiones. Los sindicatos rechazan utilizar las centrales nucleares como moneda de cambio y aseguran que las cuestiones relativas a energía no se han tratado con detalle en las reuniones con el Ejecutivo. En el primer día de visita del presidente chino, Hu Jintao, a Estados Unidos, ha tratado con su homólogo Barack Obama temas tan espinosos como la política monetaria o los derechos humanos, pero también ha firmado acuerdos económicos millonarios que demuestran que Estados Unidos y China son dos superpotencias muy distintas, pero condenadas a entenderse. Contra la privatización de AENA, esa es la consigna común de los encierros y protestas que han convocado hoy trabajadores de varios aeropuertos por toda España, entre ellos el de Alvedro, en A Coruña, y el de Lavacolla, en Santiago. Quieren reclamar así garantías del mantenimiento de empleo y de condiciones laborales a pesar de la privatización parcial del gestor aeroportuario. Los trabajadores prevén llevar a cabo una concentración permanente en las instalaciones de los aeródromos y repartir información entre los viajeros sobre las consecuencias de la entrada de capital privado en los aeropuertos. Los empleados de Lavacolla se encerrarán a partir de las 10:30, los de Alvedro a partir de las 12 del mediodía. Los trabajadores del aeropuerto vigués de Peinador aún no han decidido si van a secundar esta reivindicación. Y seguimos hablando de aeropuertos porque los controladores aéreos denuncian que fueron objeto de espionaje por parte del Centro Nacional de Inteligencia durante los días en que provocaron el cierre del espacio aéreo el pasado diciembre. Por eso presentarán hoy ante la Fiscalía General del Estado una solicitud para que ese presunto espionaje se investigue. No lo hará el colectivo al completo, ni siquiera el conjunto del sindicato de controladores USCA. Solo el presidente del sindicato, Camilo Cela, y su secretario de Comunicación, César Cabo, presentarán esa solicitud y lo harán a título particular. Han denunciado la gravedad de los hechos y la falta de garantías legales para que servicios de seguridad del Estado controlen sus actividades. Dejamos los aeropuertos para hablar del sector lácteo gallego, que en las últimas horas ha recibido un fuerte impulso en forma de promesa. El compromiso de la ministra de Medio Rural, Rosa Aguilar, de que habrá contratos homologados entre productores lácteos e industria a partir del 1 de abril. Rosa Aguilar tendió la mano a la Xunta para trabajar juntos por los sectores estratégicos para la economía gallega, una labor en la que también quiere incluir a los sindicatos agrarios.
Rosa Aguilar llegó a Compostela con compromisos. El primero para el sector lácteo. Desde el 1 de abril las relaciones entre ganaderos e industria estarán reguladas. Será cuando entre en vigor el decreto que establece la obligatoriedad de contratos homologados. El equilibrio en la cadena alimentaria tiene que ser efectivo, tiene que ser real. Y para que ello sea, el decreto es el instrumento que necesitábamos. La búsqueda de consenso se tradujo en reunión con los sindicatos. Mientras unos ven con satisfacción el decreto, el sindicato labrego habla de error histórico si no se concretan algunos puntos. Y es que todos coinciden en que falta algo, fijar precios mínimos. Temos que ter poder negociador as organizacións agrarias no seno da ILAC para determinar os índices de referencia dos precios que van a ter os contratos. A obrigatoriedade non se pode convertir nunha medida de presión da industria para que ou firmas ou non che recollo o leite. Contratos sí, obligatoriedades sí, pero sempre que teñamos esa garantía de precio que no sigan imponiéndonos as industrias. Otro sector básico, la pesca, duro golpe al reducirse la cuota de capturas. Aguilar prometió trabajo, cooperación y una reunión en el marco de la Unión Europea. Ha quedado un compromiso explicitado y expreso de mantener rápidamente una reunión, poner manos a la obra y además todas las medidas que tracemos, que adoptemos, serán con el sector. Las buenas intenciones también llegan al medio ambiente con el compromiso de agilizar el último informe sobre el plan del litoral y con el medio rural al firmar un protocolo por el que aportarán 170 millones de euros para garantizar el desarrollo de las zonas rurales. La ministra de Sanidad, Leire Pagín, le dio plantón a la consellera Pilar Farjas. Ambas se habían citado para un encuentro informal ayer por la tarde en Madrid. El motivo de esa reunión era acercar posturas sobre el catálogo de medicamentos genéricos de la Xunta que el Gobierno considera inconstitucional. Se quedó en una simple declaración de intenciones. La conselleira solicitó la reunión a la ministra mediante una carta. Leire Pagín respondió mediante una llamada telefónica. Quedei coa ministra, de feito falei esta mañá con ela. Ambas quedaron en verse tras la conferencia del Plan Nacional sobre Drogas en Madrid. No fijaron hora ni lugar. Sí estaba claro el tema de conversación, convencer a la ministra de que el catálogo de fármacos genéricos es constitucional y que además ahorra a las arcas públicas 300.000 euros al día. Que a ministra coñeza a realidade dos datos, a realidade da definición do catálogo e a realidade do impacto que está a ter na factura farmacéutica en Galicia a implantación desta medida. Un mensaje que no llegó a su destinataria. La conselleira esperó en el despacho de la ministra, pero Leire Pagín no acudió. Según su gabinete, sus obligaciones como senadora le impidieron salir de la Cámara Alta. Fuentes del Ministerio aseguraron a V Televisión que Leire Pagín había advertido a la Consellería de Sanidad de su apretada agenda. Dos versiones de una reunión fallida que ambas partes se proponen retomar. La Consellería de Sanidad ha dado a conocer los datos de las listas de espera del pasado año. La media para los pacientes con cirugías muy graves está en 21 días, 7 menos que hace un año. En los pacientes de prioridad 2, el tiempo de espera para operarse se redujo en 15 días en relación con el 2009. Por especialidades, la lista de espera disminuyó en las consultas de anestesiología y reanimación. Esta especialidad fue la que acusó un mayor descenso, 40 días menos que el año pasado. Le sigue ginecología, con un descenso de 24 días, y reumatología, con 15 días menos de espera. Más de 360.000 emigrantes gallegos se quedarán sin votar en las elecciones municipales del próximo mes de mayo. El Senado ha ratificado el veto al voto exterior para los comicios locales, una ley que afecta directamente a nuestra comunidad, donde el voto emigrante supone más del 13% del censo. A partir de ahora, un gallego residente en el exterior queda excluido de los comicios locales si no está censado en algún municipio gallego. El Senado ha ratificado la reforma de la ley electoral, acabando así con una disputa que empezó hace ya 2 años en el Congreso. Para Galicia, esta nueva situación supone un antes y un después en los comicios municipales. No en vano, los electores en el extranjero suponen un 13,67% del censo electoral de la comunidad, es decir, 365.000 votos. Precisamente
este año que no podrán votar, el censo exterior llega a su máximo histórico. La reforma contó con el apoyo de los 3 partidos con representación en la Cámara Autonómica. Todo é o que lle acontece a calquer galego que non está censado nun concello de Galicia, senón que está censado nun concello de outra comunidade española e que tampouco pode votar nas eleccións municipais no seu concello. Parécenos un paso adiante, quizáis un paso que haberá que afondar, ¿no? Aproximadamente en la mitad de los ayuntamientos el porcentaje de personas que viven fuera de esas localidades fuese de más de un 25% y en algunos casos superase el 50%. La plataforma de residentes en el exterior no está conforme con la reforma de la ley electoral. Han anunciado que acudirán a todos los presidentes autonómicos y al defensor del pueblo para animarles a presentar un recurso de inconstitucionalidad a la nueva organización electoral. Las 5 lenguas cooficiales han llegado al Senado y con ellas la polémica. El sistema de traducción costará unos 350.000 euros al año. Para unos un gasto necesario, para otros un verdadero disparate en tiempos de crisis. Ya tenemos un Senado multilingüe. Catalán, euskera, gallego o valenciano. Los senadores pueden hablar en la lengua que elijan. El nostre grup parlamentari... Yo voldria agrair-li aquesta... Todos contentos menos el Partido Popular, que seguirá hablando en castellano. Amo a Galicia y a mi lengua gallega, de la que me siento muy orgullosa. Pero yo voy a utilizar el castellano porque voy a hablar de un tema que afecta a todos los españoles y es en la lengua que nos entendemos todos. Traductores y pinganillos forman ya parte del Senado. 12.000 euros la sesión es lo que cuesta esta traducción simultánea. Para los populares, todo un disparate. Pero estamos hablando de una institución común que es el Senado, de una lengua común que es el castellano y de un sentido común que es el que debería priorizarse en todo momento, pero más en tiempos de crisis cuando uno viene a conocer que cuesta 12.000 euros por sesión. El que seguro que se quedará sin sistema de traducción será el Congreso. El Congreso no es una Cámara de representación territorial y, por consiguiente, en el Senado sí se puede y se debe hablar en las diferentes lenguas y en el Congreso nosotros hemos entendido y mantenido siempre que hay que hablar la lengua común, que es el castellano. PP y PSOE se han puesto de acuerdo para rechazar la propuesta de los nacionalistas. En el Congreso solo se oirá el castellano. El presidente del Gobierno intervino ayer por sorpresa en ese pleno del Senado para hacer una defensa no solo de la utilización de las lenguas cooficiales en la Cámara Alta, sino también del Estado autonómico. El debate sobre su sostenibilidad ha estado en boca de todos en los últimos días y Zapatero ha querido zanjar polémicas, pero también pedir austeridad a las autonomías en tiempos de crisis. El modelo autonómico, indisolublemente ligado a la prosperidad que ha alcanzado en nuestro país en la etapa democrática, a pesar de los periodos de crisis económica como el que ahora aún vivimos. Se ha revelado como el más idóneo para gestionar y desarrollar de un modo equilibrado y solidario las prestaciones propias del Estado social. Y asisto hoy con total naturalidad a una sesión de la Cámara en la que esa pluralidad tiene una nueva manifestación entre nosotros. Lenguas que, como reconoce y establece la Constitución, son todas ellas lenguas españolas. Los partidarios de Francisco Álvarez Cascos han registrado un nuevo partido llamado Foro Asturias para concurrir a las elecciones autonómicas en el Principado. Son los integrantes de la plataforma Pasemos a la Acción, con la que Cascos se ha reunido en numerosas ocasiones desde que abandonó el PP y ante la que ha mostrado siempre su disponibilidad de participar en la política. Entre los asistentes a esas reuniones y actos había militantes populares y que abandonaron el partido liderado por Rajoy para mostrar su apoyo a Cascos. El pasado lunes, el PP de Asturias contabilizaba 313 bajas de afiliados y 334 altas tras la salida del ex vicepresidente del Gobierno de la formación popular. El Gobierno parece estar dispuesto a alargar la vida útil de las centrales nucleares en España y parar el cierre de la planta de Garoña prevista para 2013 con tal de conseguir un acuerdo global con los sindicatos en materia laboral y de pensiones. Así lo aseguran fuentes de la Moncloa, aunque luego la propuesta haya sido rechazada por algunos miembros del Gobierno. La iniciativa se plantearía como un guiño a los sindicatos, con el que se salvarían unos 1.000 puestos de trabajo. Sin embargo, desde UGT y Comisiones Obreras aseguran que nunca se han planteado en la mesa de negociación del Pacto Global utilizar la energía nuclear como moneda de cambio con las pensiones y que seguirán exigiendo que se rectifique el retraso de la edad de jubilación.
Y todo en un día en el que se estrenó como negociador el que fuera ministro de Trabajo, Jesús Caldera, que ha defendido la reforma del Gobierno. Si esos 35 años se amplían, y la economía lo permite, claro, porque hay que hacer un esfuerzo para que haya empleo para todos, y lo incrementamos en 2-3 años, un mayor tiempo de trabajo, eso nos dará estabilidad en el sistema durante otros 15 o 20 años. En lugar de hasta el año 2023 o 2024, en que empezaríamos a entrar en déficit, podríamos llegar hasta el año 2040, 45, 50. Y en contra de esas reformas se concentraron en ciudades de toda España, también en Galicia, delegados sindicales de UGT y comisiones obreras durante la jornada de ayer. Protestaron así contra el retraso de la edad de jubilación a los 67 años. Lo hicieron delante de las sedes del Instituto Nacional de la Seguridad Social en las principales ciudades gallegas. Dicen que hay que buscar alternativas y han llamado a un pacto global de las fuerzas políticas y sociales sobre la reforma de las pensiones y la negociación colectiva. La crisis ha reducido a mínimos el superávit de la Seguridad Social. El año pasado se redujo en un 72%, se sitúa en 2.400 millones. La razón está en que se han recortado los ingresos por cotizaciones y además se han tenido que pagar más pensiones y más prestaciones por desempleo. Gracias a la hucha de las pensiones, es decir, a ese fondo de reserva donde se guardan excedentes de ejercicios anteriores, se ha podido cerrar el año en positivo y no con déficit. Nuevas revelaciones en la conocida como Operación Carioca, la trama de prostitución y tráfico de personas en la que supuestamente los propietarios de clubes de alterne actuaban con la complicidad de las fuerzas de seguridad en Lugo. El director general de la Policía Local de la ciudad, Darío Dieguez, ha sido denunciado por un inspector del cuerpo que lo acusa de haber utilizado a 2 agentes de la Guardia Civil que trabajaban en la resolución de la trama Carioca para espiarlo. Según la denuncia, existe clara animadversión por parte del director al policía espiado que había encargado vigilarle por causas laborales en la academia en la que trabajaba. Uno de los guardias civiles, además, tiene un hermano que se había presentado a unas oposiciones para formar parte de la unidad que dirige Darío Dieguez. Y el único detenido hasta ahora como supuesto agresor del consejero de Cultura de Murcia, Pedro Alberto Cruz, quedaba ayer en libertad con cargos. El propio Cruz acudió a los juzgados y no fue capaz de identificarle como uno de sus atacantes. En ese coche salía de su domicilio el consejero agredido. Ahí le ven. Iba camino de los juzgados para verse cara a cara con la persona a la que señaló como su agresor. Porque esa era la única prueba que la policía tenía, la identificación que el consejero hizo del sospechoso. Además, la jueza ha querido que vaya a los juzgados para que un forense le reconozca y para escuchar su relato de lo ocurrido. El presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, está convencido de que detrás de esa agresión hay un trasfondo político. No así los amigos del sospechoso, que estaban convencidos de su inocencia. Por eso pedían su puesta en libertad a las puertas de los juzgados. Casi 4 horas después de que entrase, el consejero salía de nuevo en coche. Pedro Alberto Cruz decía que no ha sido capaz de reconocer al joven sospechoso como su agresor. Por eso la juez lo ha dejado en libertad con cargos. El presidente de China, Hu Jintao, ya está en Estados Unidos. En su primer encuentro con su homólogo Barack Obama, Hu se ha comprometido a evolucionar en la política y los derechos humanos. Se trata de la mayor declaración de compromiso con la democracia que ha hecho en público un presidente de China, aunque el dirigente chino también aclaró que en materia de derechos humanos queda mucho por hacer en su país. En el encuentro también hubo tiempo para firmar acuerdos económicos millonarios que demuestran que Estados Unidos y China son 2 superpotencias muy distintas, pero que cada vez estrechan más sus lazos. Las fuerzas de seguridad de Túnez han arrestado esta madrugada a 33 familiares del expresidente Ben Ali. Al parecer se les acusa de crímenes contra Túnez. Una detención que se produce al margen de la investigación que está llevando a cabo el fiscal tunecino. Y es que la justicia investiga al expresidente por adquisición ilegal de bienes inmobiliarios en el extranjero. Mientras tanto, el país va recuperando poco a poco la normalidad. El presidente, Juan de Baza, ha prometido romper con el pasado y llevar a cabo profundas reformas.
Nevaza hizo hincapié en que el nuevo gobierno pretende mejorar las condiciones de desempleo de la juventud y terminar con la ausencia de libertades de la población. Hoy precisamente se celebra la primera reunión del Consejo de Ministros de este nuevo gobierno de transición. El exbanquero que entregó datos confidenciales a Julian Assange, al fundador de Wikileaks, ha sido detenido esta noche. La policía suiza le ha arrestado por haber violado la ley bancaria que rige en Suiza sobre filtrar información. Esta detención se produce horas después de que un tribunal de Zúrich condenase a Rudolf Elmer a pagar 5.500 euros por revelar datos confidenciales de sus clientes, además de violación de secreto bancario y amenazas al banco para el que trabajaba. Según el acusado, en el listado de clientes figuraban unos 40 políticos. Galicia se queda sin representantes en la Copa del Rey. El Deportivo dijo adiós a su aventura copera al caer eliminado ante la Almería en la noche de ayer. Los tantos de Pablo Álvarez y Adrián no fueron suficientes para derrotar al equipo de José Luis Oltra, superior en la eliminatoria y que terminó venciendo en Riazor por 2-3. Los cuartos de final concluyen esta noche con el Atlético de Madrid-Real Madrid. Los blancos visitan el Calderón envueltos en una nueva polémica de su entrenador José Mourinho. El portugués se despachó a gusto en una rueda de prensa en la que lanzó dardos envenenados contra el director deportivo, contra Jorge Valdano. Yo no hablo de nueves. Vosotros que habláis de nueves, la gente que habla o que manda recados no soy yo también. La única historia para mí es que llegué donde llegué pensando por mi cabeza. Estoy demasiadamente mayor para recados en periódicos. Recados y recaditos no me llegan. Equipo hago yo, decisiones son mías. A Mourinho y a sus jugadores les espera el Atlético de Madrid de Quique Sánchez Flores. Todas las miradas puestas en Diego Forlán, que ante la baja del Kun Agüero será clave si los locales quieren remontar el 3-1 de la ida. La afición se volcará con su equipo. Desde luego los atléticos no se rinden. Rendirse es lo último. No hay que rendirse nunca, es algo que te obligue en el último momento el oponente, pero es una de las máximas del arte de la guerra, ¿no? Es urdir estrategias y finalmente imponer la del rival. Entonces, por lo tanto, creo que la pancarta es acertadísima. Refleja perfectamente cuál es el ánimo del partido y cuál es la intención. 3 equipos están ya entre los 4 mejores de la competición: el Sevilla, el Almería y el Fútbol Club Barcelona, que anoche lograba el pase pese a caer derrotado por 3-1 en el Benito Villamarín. El cuarto saldrá de ese derbi madrileño que dará comienzo a las 10 de esta noche. Y en Vigo, movimientos en el mercado. El Celta ha llegado a un acuerdo con el Huesca para la cesión de Toni. El canterano fue a Balaídos para despedirse de sus compañeros que se ejercitaron en una sesión en la que no participó Roberto Lago. El vigués esperará hasta el último momento para saber si sus molestias le permiten viajar a Cartagena. A la espera de saber si el defensa vigués se recuperará de su esguince de tobillo, Herrera medita un sustituto para el lateral izquierdo. Hugo Mayo, que vuelve tras su sanción, podría ser la solución para esa banda y su lugar lo ocuparía el canterano Víctor Vázquez. El que también regresa es Jonathan Vila y lo hace con un objetivo claro. Tenemos que salir a morder porque son 3 puntos muy importantes y tenemos que acabar la primera vuelta en segunda posición como sea. La plantilla reconoce que su juego en los últimos encuentros no ha sido tan fluido como de costumbre. Parece como que no encontramos esa dinámica de pases como encontrábamos al principio, pero también hay que pensar que los equipos nos van conociendo, que saben muchos de nuestros movimientos. El que se ha movido es Toni. El céltico se marcha cedido al Huesca hasta final de temporada. No habrá sustituto en el mercado invernal, aunque la plantilla se ve con suficiente potencial para afrontar la segunda vuelta. Antes del entrenamiento se despedía de sus compañeros. Sobre todo lo que busca él es tener minutos y bueno, ha tomado esa decisión y desde aquí creo que todos le apoyamos y le deseamos lo mejor. Si viene alguien será bien recibido y si no, ya te digo que la plantilla puede superar la segunda vuelta con facilidad. Murillo y Alex López, que cumple ciclo de amarillas, son por el momento las únicas ausencias para el encuentro frente al Cartagena. Marc Coma y Laia Sanz ya están en España tras su triunfal paso por el Rally Dakar. Ambos destacaron la dificultad de la prueba a la vez que se mostraron muy orgullosos de sus respectivas victorias.
Sí, una de las ediciones duras que se recuerdan, ¿no? Muy exigente, tanto físicamente como psicológicamente, y contento, ¿no? Después de haber conseguido la victoria y bueno, y agradecer el trabajo del equipo que sin ellos sería imposible. Yo venía pues partiendo de cero y bueno, ha sido una pasada ganar en la categoría femenina y luego estar encima pues bastante adelante con los chicos, pues ha sido impresionante. Hasta el próximo domingo, Madrid se convertirá en la sede del turismo internacional. Ayer quedaba inaugurada la 21ª edición de Fitur, con la presencia de la reina. Será la oportunidad de demostrar que el sector del turismo se va recuperando poco a poco y va saliendo de la crisis. Galicia estará presente con más de 1.400 metros cuadrados de superficie de exposición. Precisamente hoy, el consejero de Cultura, Roberto Varela, y la secretaria xeral para el Turismo, Carmen Pardo, participarán en los actos de Fitur, que ya es la feria de turismo más importante del mundo. En menos de una hora, a las 9 en punto, regresamos con más noticias aquí en Galicia Nube Televisión.